¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta tarea con el equipo de psicopedagogía. Hoy otro tema de esos que nos ponen a pensar y que, bueno, nos ayudan a guiar mejor a nuestros hijos e incluso a espejearnos un poquito. A partir de la pandemia ya hemos hablado un poco del tema, sin embargo creemos que es momento de retomarlo y ahora de la mano de un especialista que nos ha acompañado en años anteriores con los chicos de noveno. Cuando estábamos en presencial podíamos hacer unas jornadas de autocuidado que Jesús Bautista organizaba con diferentes especialistas y solo los chicos de noveno, como para armar su cajita de herramientas emocionales y hablar de temas delicados pero importantes que siempre tendrían que ver con especialistas muy calificados. En esta ocasión hemos decidido hacer esta jornada de autocuidado empezando por los adultos responsables de los chicos. Y agradezco mucho que estén con nosotros papás de niños desde kinder hasta secundaria, y sé que algunos de ustedes tienen niñotes más grandes, incluso egresados, y me da mucho gusto verlos por aquí porque es algo que nos está aquejando a todos como sociedad. Queremos enseñar, decir cómo y cuándo, qué puede ser la depresión. Hay muchos tipos de depresión. Hace un momento antes de que entraran estábamos hablando hasta de las depresiones tropicales. Pero no, hoy no nos vamos a meter en temas del clima, nos vamos a ir a las depresiones del corazón, de la mente, las que realmente nos están aquejando. Nos acompaña el equipo de psicopedagogía, Regina, hola Regis, Patti Valencia, Jesús Bautista, y Hola, Jesús hola. nos va a presentar a nuestro especialista de hoy. Adelante, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Un gusto verlos otra vez. Hoy está con nosotros un muy respetado colega. Ya he tenido el gusto de trabajar con él en diferentes escenarios. En algún momento hay alguna supervisión clínica. En otro momento nos ha tocado ahí tener algunas disertaciones sobre las intervenciones terapéuticas que vamos teniendo ahí con nuestros pacientes. Es ya una persona con una trayectoria muy amplia en consultorio. Tiene alrededor de 25 años trabajando en su consulta privada. Tiene trabajando con pacientes en estados depresivos y cuestiones relacionadas con el suicidio alrededor de 20 años, si no me falla la memoria, Enrique. Así es, sí, sí, sí. Enrique es profesor de educación primaria, es licenciado en pedagogía, es doctor en psicoterapia psicoanalítica, ha dado clases a nivel licenciatura, a nivel maestría, y pues bueno, tiene ya, como te decía hace unos minutos, tiene ya una trayectoria de más de 25 años, una persona muy preparada. Tengo el gusto de trabajar incluso con él algunos casos de nuestros muchachos y nos ha apoyado con ello. También nos ha apoyado en las tardeadas, sí, en las tardeadas, seguro que sí, en las jornadas de prevención que se hacían presenciales allá en noveno. Entonces, te presento a Jesús Enrique Romero Juárez. Enrique, te presento a nuestra comunidad de papás. Seguro van a tener muchas cosas interesantes que escuchar. Y adelante, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y papás, pues ahí les dejo a Enrique para que me lo traten muy bien. Gracias, Jesús. Maestras, colegas, mamás, papás, muchas gracias por la invitación. Soy Enrique Romero, soy psicoterapeuta. El trabajo en el consultorio es lo que me permite mantener a mi familia y es lo que me da sentido de vida. Es el trabajo al que dedico ya hace algún tiempo. Y pues en esta pandemia hemos visto cómo ha impactado de diversas maneras a las mujeres. Todos sabemos cómo les ha impactado a las mujeres porque hacen el trabajo doméstico, están en las casas, pero también hacen el trabajo de las oficinas. Los horarios se han difuminado, se han perdido las diferencias entre el horario de la oficina y el horario doméstico.
a los diversos sectores de población en nuestro país nos ha afectado de distinta manera. Al paso del tiempo, de estos casi 2 años, estamos viendo que la población que más está siendo afectada es la población joven, porque los adultos de alguna manera tenemos que salir a la farmacia y hacer algún pago, por lo menos salimos a la calle y nos distraemos un poquito. Pero los adolescentes, los niños y los adolescentes son aquellos que han tenido, y voy a decir una palabra clave que tiene que ver con la depresión, la mayor pérdida. Han perdido los espacios del aprendizaje escolar, han perdido los espacios de la socialización, como los clubes de karate, actividades musicales o artísticas a las que asistían. Han perdido también la privacidad de sus casas, porque ahora en muchas familias compartimos la casa, porque hacemos aquí trabajo de oficina, los hijos con los papás, y estamos entonces todos conviviendo, y ellos han perdido su espacio que tenían, por lo menos cuando nosotros estábamos fuera en la oficina, tenían cierta privacidad de poder estar hablando, comentando con sus amigos, y ahora también han perdido esa privacidad. Otro elemento que también se está viendo cómo está impactando en el sentido del ánimo, de la pérdida, de la tristeza, es nunca, ahora sí ya no hay población, ya no hay adolescente, joven, niño, que no pase por su cabeza la idea de enfermedad y de morir. Si ha tenido la suerte de que no tenga un familiar en casa o un abuelo o un familiar que haya enfermado, si tiene esa suerte, de todas maneras los medios de comunicación, lo que escucha, las conversaciones, ustedes lo saben, que tienen entre ellos en sus chats, ya no hay niño, hay adolescente que no haya descubierto la posibilidad de morir. Uno de mis pacientes, muy brillantes, que son todos mis pacientes, me lo dijo así. Me dijo, es un niño, ya se está haciendo jovencito, adolescente, que le tiene miedo a muchas cosas. Es uno de sus complicaciones en la vida. Y me dijo en una de las sesiones, ¿quién iba a decir que a lo que le tengo miedo, como los perros, los puentes peatonales, etcétera, no significan nada, porque a lo que en verdad hay que tenerle miedo es algo que no se ve, al virus, al peligroso virus que está amenazando la vida. Cada niño y cada adolescente está viviendo esta situación de maneras muy diversas, pero ahora sí, ya no es posible negar que están afectados de alguna manera. Y se nota en el aprendizaje, en su estado de ánimo, no se bañan, en su carácter irritable. Los adolescentes, los niños y más los adolescentes, seguramente lo saben y lo han visto, es el rango de edad que menos se enferma. Los niños y los adultos nos enfermamos mucho más. Los adolescentes no, o tienen mucha fuerza, están en crecimiento sus músculos, todo el cuerpo está creciendo, pueden ir a presentarse a clases o una fiesta con fiebre pueden irse a clases, como se dice popularmente, en vivo, sin haber dormido nada por una reunión, y tienen un buen desempeño. Son la población por rango de edad más fuerte, que tiene menos enfermedades, pero son los más vulnerables emocionalmente. Y vamos a partir de eso. Son los más vulnerables emocionalmente porque están dejando la etapa de privilegios de su infancia, de cuidado, cambia su rol en la familia porque los empezamos a tratar ya de otra manera, en la que los propios adultos no sabemos si los tratamos como niños o ya los tratamos como adultos, pero el adolescente se está dando cuenta que algo está cambiando en su rol social, familiar. También se está dando cuenta que están viendo cambios en su cuerpo para los que quizá no estaba tan preparado. En ese sentido está vulnerable. Además, se está convirtiendo en adulto. Y ustedes lo saben mejor que yo. Yo lo sé porque cuando le pregunto a mis pacientes en el consultorio y les digo que cómo contemplan la vida adulta, y no tengo un adolescente que me diga que la contempla con alegría, porque nos describen a los adultos que siempre estamos corriendo, siempre estamos preocupados por el dinero, por las cosas que hay que hacer, la tintorería, después el súper y la farmacia,
Los adolescentes están creciendo con un modelo de adulto que no siempre les convence, ¿eh? Y por lo tanto les está doliendo perder más las ventajas de niño. Y un elemento más que hace vulnerable al adulto al adolescente emocionalmente. Las instituciones como la familia, la religión, la política, están perdiendo fuerza para ellos. Ahora sí que voy a decirlo así, en mis tiempos, la institución escolar se convertía en la posibilidad de que yo creciera socioeconómicamente. Eso esperaba mi madre, que con la escuela yo creciera, con la licenciatura yo creciera y diera el brinco socioeconómico. Ahora, los jóvenes no están tan esperanzados de la parte escolar, porque saben que la licenciatura y quizá el posgrado no les asegura el éxito económico. Ya no hay esa parte de esperanza. Están creciendo en donde las instituciones están perdiendo esa fuerza de orientarlos. Las familias, la política, la iglesia, todas esas instituciones que se convirtieron en algún momento para ciertas generaciones en una posibilidad de crecer o que nos podían guiar, están para muchos adolescentes con cierto desprestigio y si no, ya no les tienen tanta confianza. Entonces, este es el contexto que estoy viendo hace 2 años en los pacientes que atiendo por esta pandemia, hace más años sin la pandemia, evidentemente en mi consultorio, pero este es el contexto, están en un momento muy vulnerable, aunque físicamente, hormonalmente, están muy fuertes, emocionalmente están con muchas presiones. El paso de la preparatoria a la universidad también es una presión y por eso digo que están vulnerables, porque están eligiendo a lo que se van a dedicar toda la vida y temen equivocarse, y hay expectativas familiares, y hay asuntos económicos que quieren resolver también por la profesión, pero no están convencidos. Yo nunca lo había escuchado, hace tiempo, cuando yo era joven, que tomarse un año sabático. Muchos de mis pacientes de preparatoria que ingresan a la universidad deciden suspender el ingreso de la universidad y tomar un año sabático para tomar una decisión. Están asustados, no conocen todas las licenciaturas que nos ofrecen las universidades mexicanas. Estos son los elementos que están poniendo en un estado vulnerable a la niñez y a la adolescencia. Si alguien quiere comentar algo, pues por favor, o sea, como sea la dinámica, y voy con algunos materiales para ir guiando la conversación, por favor. A ver si lo hice. Ya. Vámonos con tristeza y depresión. No les voy a leer tanto, pero hay unas partes en las que sí me interesa que tengamos algunas ideas. Ay, ¿cómo lo hago esto? La depresión y la tristeza están vinculadas, pero no son lo mismo. La tristeza es una emoción que todos experimentamos, a menudo después de eventos estresantes o perturbadores de la vida o de pérdida. La depresión es un trastorno de salud mental abrumador y continuo que puede impactar drásticamente en la vida diaria. Los desencadenantes específicos a menudo causan tristeza, mientras que la depresión puede no tener una causa identificable. La tristeza es una parte de la depresión, pero de naturaleza más temporal. 2 puntos aquí que me gustaría que quede claro la diferencia entre tristeza y depresión. Cuando se está triste, sé qué pasó, sé que perdí algo. Estoy triste porque perdí mi celular y en mi celular iban muchas fotografías de mis compañeros de secundaria, muchos videos que yo hago, etcétera. Hay un motivo de pérdida. Cuando se está deprimido, la persona deprimida no logra detectar qué es lo que tiene. Solo logra detectar que algo no está bien, que no tiene energía, pero no puede decirnos un motivo específico que lo haya puesto de esa manera. Entonces, eso es un primer elemento. La tristeza es una emoción que todos vivimos. Es una de las emociones básicas que todos vivimos, las aprendemos con la película. ¿Cómo se llama? Supermente, se me fue la película. De Disney, de las 5 emociones. Intensamente. Intensamente.
todos los niños lo vivimos, hemos tenido momentos de tristeza. La tristeza es un componente de la depresión, pero no el único. Entonces, un estado que convendría en nuestros estudiantes, en nosotros mismos también es la propuesta, diferenciar ando tristón o ando deprimidón. Tristón tiene que ver con que hay algo en especial que me falta, que logro identificar, y el periodo no es considerable. El asunto entre la tristeza y la depresión es que actualmente la depresión es un mal de salud pública que está afectando a diversos rangos de población. Estas son las estadísticas del 2020 del INEGI, de la tasa de suicidio por sexo y grupo de edad. Quiero señalar aquí cómo la población joven es la más vulnerable. Son los que están entre los 18 y los 29 años, son los más vulnerables. Esto ocurre en México y en muchas partes del mundo. ¿Y por qué es preocupante? Además de que son vidas humanas, evidentemente, porque es el sector de la población que se va a incluir en la fuerza productiva de un país. Por eso decimos que la depresión y el suicidio es un problema de salud pública, no nada más es un problema de salud mental. Y a medida que vamos envejeciendo, hay menos posibilidades de llevar el acto de depresión. Aquí se queda en 60 y más. Sin embargo, las estadísticas están señalando, la pandemia lo está marcando, cómo después de los 80 está volviendo a subir, porque no es fácil envejecer, las características del envejecimiento en México, la soledad. Entonces, es el periodo más vulnerable entre los 18 y los 29 años, pero además, todavía más vulnerables somos los varones, pero notablemente más vulnerables. Cometemos los actos de suicidio que son 4 veces más, ¿no? 4 a 17, 4 veces más lo cometemos. Entonces, si están en un salón de preparatoria o con un hijo en la casa o un sobrino, si está entre 18 y 29 años, ya tiene un factor de riesgo. Y si además es varón, si además es varón, ya tiene otro factor de riesgo. Estas son la población más vulnerable. Hay varias explicaciones, lo que les decía, se están integrando a la fuerza productiva, hay expectativas sociales, el dinero, mientras logran ser independientes y generar su dinero para mantenerse y comprar sus cosas, pueden pasar mucho tiempo y siguen en la dependencia familiar. Y quería señalar esto también, este primer aspecto. Entre los 10 y los 17 años, aunque estadísticamente, si comparan esta gráfica, no es el sector menos afectado, digamos, de alguna manera, con 5.2 de hombres. De todas maneras, es preocupante que niños y niñas de 10 años piensen en la muerte. Y el que no esté aquí, un rango anterior a los 10 años, no quiere decir que los niños menores no se suiciden. Quiere decir que falta investigación, que las estadísticas no se reportan adecuadamente, que un niño que cayó de una azotea, no cayó de una azotea. Se reporta así en el documento forense, en el documento legal, pero es posible, señala la investigación, que no haya caído accidentalmente, sino que había una intención. Entonces, el que no aparezca aquí es preocupante, los niños pequeños, porque no quiere decir que a partir de los 10 años empiezan las ideas de depresión y suicidio. No, a partir de 10 años están los registros estadísticos. Y es preocupante que la población más joven con la que ustedes tienen contacto diariamente son los más vulnerables. El suicidio es la tercera causa de muerte de jóvenes de entre los 15 y 19 años. Las otras dos causas son accidentes y eventos de violencia, asaltos, este tipo de circunstancias. Y por ahí los estudiosos del tema dicen que esos accidentes
de andar a una gran velocidad en el automóvil, a situaciones imprudentes en la noche. De accidente tienen poco y de intención suicida por ahí tienen mucho. Aunque la muerte haya sido 2 autos que chocaron en viaducto, esquina con tal avenida, por alta velocidad, hay un componente de no cuidarse, de arriesgarse. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial, y no atender los trastornos mentales tiene consecuencias que se van a extender a la vida adulta. Así estamos en México. En el Hospital de Psiquiatría Infantil Juan N. Navarro, en el 17, los trastornos afectivos depresivos ocuparon el primer lugar de la atención. Es una realidad que la depresión es una situación de un trastorno del estado de ánimo que está más presente de lo que nos imaginamos. Por lo menos en la cuarta parte de las personas que recurren a un hospital. En nosotros y en nuestros estudiantes cabe la posibilidad, esto es lo interesante, que en algún momento hayamos estado deprimidos y no nos hayamos dado cuenta, o que el niño esté deprimido, o el adolescente esté deprimido, pero como tiene poca capacidad de expresar sus emociones, se confunden con otras situaciones, de dificultades de ajustarse a la realidad, es posible que no detectemos la depresión como tal, que lo confundamos como que es un niño sucio y descuidado, que no se quiere bañar. ¿No lo han visto ustedes? ¿No lo vieron ustedes? Yo lo vi muy cerquita en esta casa, casi con mis hijas, casi ya las estoy ventaneando, a las pobres, que no querían bañarse. Empiezan otras situaciones de descuido. Esas son señales en las que quizá el estado de ánimo no se está mostrando deprimido, pero ya se está mostrando que algo no está funcionando bien. Y ahorita vamos con alguna de estas pistas que nos pueden alertar. Les decía que la depresión es difícil detectar en los niños porque no tienen la madurez cognitiva para hablar de sus ideas, pero lo expresan a través de problemas de comportamiento, irritabilidad, ahorita vamos con los síntomas, dificultades para levantarse, quieren tomar todas las clases con la cámara prendida, acostados. Yo estoy seguro que eso lo vieron en algún momento, sus estudiantes que toman las clases acostados, con pocas ganas de participar, no prenden la cámara. Pues estas son señales de su comportamiento que no solamente nos están hablando del interés y del compromiso y de cierta educación o cortesía, sino que nos están hablando de cierto estado de ánimo. ¿Por qué la computadora? ¿Por qué estamos en un aprieto los adultos y nuestros hijos jóvenes y niños? Porque la computadora se ha convertido, para muchas personas que podemos hacerlo, estar en nuestras casas, hay muchos mexicanos que saben que tienen que trabajar y una serie de cosas, y sus hijos estar en sus tiendas o con ellos, en desplazarse a sus trabajos porque no hay quien los cuide. Pero para muchos que tenemos esa oportunidad de hacer el trabajo en la computadora, estamos pagando un precio. El precio de la desconexión. Y quienes más padecen la desconexión son los adolescentes, porque los adolescentes necesitan el contacto con otros adolescentes para un punto básico. Los niños necesitan el contacto con los adultos para sentirse protegidos y cuidados. En términos generales, los adolescentes necesitan el contacto con los otros, con sus pares, para irse desprendiendo gradualmente de las figuras parentales. A través de otros compañeros es lo que a veces no alcanzamos a ver de lo importante que es la escolaridad. A mis amigos que dicen que esta pandemia es la oportunidad perfecta para que pasemos toda la educación a en línea, a virtual, les digo, bueno, ahorita me dicen sus opiniones, pero yo les digo, están perdidos, no tienen idea, estos que opinan que hay que pasarnos a educación virtual, no tienen idea de que la educación evidentemente y la parte académica se puede conseguir con la computadora, no lo dudo, tutoriales, cualquier adolescente me lleva mucho más ventaja para aprender un idioma, pueden aprender a hacer una maqueta, pero lo que está generando esta pandemia y que está llevando a nuestros jóvenes a la depresión es
la falta de conexión con los otros, con sus pares básicamente, porque los pares básicamente permiten varias cosas. Las primeras que les decía es separarse gradualmente de sus figuras parentales. ¿Por qué? Porque van adquiriendo otros modelos de relación. También es bien interesante esto. Al tener mis hijas otras amigas y amigos, van comparando las familias, de cómo funcionamos las familias, y van aprendiendo a valorar lo que tienen, a anhelar lo que tiene otra familia, a tener otros modelos de identificación. Además de que también los pares, cuando hay intenciones de depresión, cuando hay indicadores de depresión e indicadores suicidas como tal, los primeros en enterarse, ¿quiénes creen que son? Son los pares. Después los maestros y al último los papás de esos jóvenes que están deprimidos o suicidas. Por eso es tan importante la parte de la convivencia en el salón de clases, la presencial, porque entre ellos comparten, se ayudan, además de los aprendizajes que se puedan generar. Esto es bien importante porque entonces estos programas de atención a la depresión, a las ideas suicidas, también las tienen que saber los jóvenes para saber cómo actuar cuando uno de sus compañeros o sus compañeras les está comunicando que quieren morir, que ya no le encuentran sentido a la vida. Son los primeros que saben. Y pues así es. Y por mala suerte, los padres somos los últimos en enterarnos de las situaciones y de estos estados de ánimo que pasan en nuestros hijos. Una clave así para diferenciar que facilita es, en la tristeza hay un motivo. Yo perdí el celular con las fotografías que tanto anhelo de mis amigos, de los viajes que he hecho, etcétera. Tengo un motivo. En la depresión no hay un motivo específico. En la depresión ni siquiera logro darme cuenta que algo me falta. En la tristeza sí, sé que extraño algo, extraño a mi país, a mi comida, en el caso de un migrante, hay algo identificado. En la depresión puedo sentir quizá que algo no está bien, pero no tengo localizado. Por eso cuando hacemos la exploración de qué está pasando, vas mal en la escuela, vas mal con tus amigos, según el rango de edad se hacen las preguntas, vas mal con tu pareja, no hay un motivo específico. Cuando uno trata de investigar un motivo desencadenante específico, no lo encuentran. Si alguien encuentran que está triste y no sabe por qué, no tiene identificado por qué, posiblemente ya esté coqueteando por aquí con la depresión. Ese es un aspecto bien clave y bien fácil de encontrar. Los síntomas que seguramente, que les decía que la tristeza puede ser un componente de la depresión, pero no es lo mismo. La tristeza es una emoción que nos acompaña, nos sirve para sobrevivir. Eso también es una parte que quisiera que recordemos. La tristeza, la alegría, la ternura, todas estas emociones es parte de nuestro equipo, vamos a decir así, tempranísimo primitivo, y que nos permiten sobrevivir. Gracias a que un niño está encogido, encorvado y llorando, está manifestando una emoción con eso, colegas. Gracias a eso, alguien se acerca y le ofrece ayuda. Para eso sirven las emociones, para pedir ayuda, para conectarse con otros. Un niño que está brincando, emocionado, grita de felicidad, pues genera eso en los otros y uno lo carga y se pone feliz igual que el bebé. Para eso sirven las emociones. Las emociones nos acompañan hace muchísimo tiempo, nos permiten ligarnos a otros y nos permiten sobrevivir. Imagínense ustedes si tengo dolor y no tuviera la capacidad de expresarlo y de pedir ayuda, pues voy a morir en la total soledad. Para eso sirven las emociones. La tristeza es una de esas emociones que nos acompaña. Pero en el caso de la depresión, no solamente existe la tristeza, y como en el caso de los pequeños, quizás su capacidad cognitiva o de expresión no puede decir me siento triste, me siento desmotivado, desanimado, se manifiesta por otras maneras. Llanto inmotivado, quejas somáticas, irritabilidad
y rechazo escolar. Estas son algunas señales que podrían indicar que el niño está deprimido. Ya sé que ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver aquí con la tristeza, con el desánimo? Tiene que ver con que el joven o el niño no identifica en sí mismo que está desanimado y solamente tiene ese mecanismo de descarga, de que algo no está funcionando. Eso es menos de 7 años. De 7 a 12 años, pueden integrarse las otras, ¿eh? Solo aparecen estas más. Quejas somáticas, aburrimiento, agitación psicomotriz, bajo rendimiento escolar, falta de concentración, cambio de apetito, indecisión, ideas de muerte recurrentes. Nunca hubiéramos pensado, bueno, espero que lo estemos aquí meditando todo y reflexionando, los niños que se aburren fácilmente. A lo mejor no es que no tengamos suficientes juguetes alemanes en la casa o consolas muy modernas. A lo mejor los niños que se aburren fácilmente están deprimidos, colegas. Los niños que están activos con una caja de zapatos y un boliche, ¿se acuerdan de esos todos feos que me regalaba mi mamá? Plasticudos blancos, ¿se acuerdan de esos boliches que existían antes? Pues un niño en un estado de ánimo normal, hasta con eso se divierte. Un niño, y aquí vamos quizá todos ahí ya un poco, un niño o un adulto que cambiamos a la televisión a nuestros 57 canales que tengamos o no sé cuántos tenga nuestra plataforma preferida y no encontramos nada y estamos aburridos, porque todo es monótono, cabe la posibilidad de que estemos aburridos, ¿eh? Y que ya ningún estímulo nos genere placer. A eso voy aquí. Otro elemento en el que se puede notar que uno está acercándose a la depresión, no me atrevo a decir deprimido, hasta hay una serie más complejo es el placer. Cuando uno ya no experimenta, hasta con las cosas cotidianas en la realidad que ustedes viven, placer. Cuando ustedes ven que sus pequeños sobrinos, estudiantes, ustedes mismos, nosotros mismos, ya estamos teniendo dificultades en tener placer con la realidad que nos toca, posiblemente ya estemos con un estado deprimido y no nos hemos dado cuenta. La depresión tiene esa característica, va avanzando como la humedad de nuestras casas, silenciosamente. Empieza detrás de ese librero y ya cuando nos damos cuenta, ha invadido otra recámara, ya se metió detrás del cuarto de lavado. Este es otro elemento que hay que tener en cuenta. El aburrimiento es el que yo vería cuando más fácilmente en un grupo de jóvenes, de niños y adolescentes, y la capacidad de disfrutar, de tener placer. En los adolescentes se agregan los anteriores, pero podemos agregar estos. Las conductas negativas, agresividad, irritabilidad, el desgano por actividades familiares, el joven que ya no quiere ir a visitar a la abuela los domingos después de la misa o de lo que hagan esta familia y que está desganado, quizá no sea que ya no quiere ir a la iglesia o que no quiere ver a los abuelos, quizá es que está en un problema de desgano ya y de desmotivación. Y que también a veces es bien difícil diferenciar si es parte del adolescente que está ajustándose a su cuerpo y le da vergüenza, entonces la menstruación, todas las cosas que nos pueden pasar en el cuerpo del adolescente, pero cuando hay que diferenciarlo. Es posible que ya no sea eso, sino que ya está desinteresado, que no le importa salir a la calle, que lo vean con los cabellos poco peinados, desarreglado. Si está muy desanimado dentro de la casa, pero sale y se maquilla a su hija o su estudiante, se maquilla y se arregla, entonces no estaba tan desanimada. Todavía tiene interés de generar un vínculo o de ser importante para el demás o de que le importa la opinión de los demás. Hay un elemento más que algunos autores se pelean si existe o no existe, la depresión estacional. La depresión estacional se refiere a una depresión que va y viene con las estaciones. Normalmente ocurre en la más evidente entre otoño y el principio del invierno y tiende a desaparecer con la primavera. Tenemos explicaciones de diversos investigadores que tiene que ver hasta con la temperatura y con el sol. Ahorita que está nubladón aquí en Mixcoac, donde vivo, medio frío por toda la vegetación, pues lo que se me antoja es una buena concha y chocolate, algo así que me active,
Y precisamente es una de las explicaciones de por qué comemos más carbohidratos en estas temporadas, porque estamos como tratando de activarnos, de tener más energía. Entonces, como profesores, también estaríamos pendientes de cómo están nuestros estudiantes en estas épocas de cambio de temporada. ¿Por qué? Algunos explican que tiene que ver con la iluminación solar, otros explican pues que Navidad sí es todo lo que ven que nos gusta, villancicos, los centros comerciales que están muy bonitos, pero también es el recordatorio de las pérdidas, de los hijos cuyos papás se divorciaron y ahora ya no está la familia junta, o que un abuelo ha muerto y ya está esa silla vacía. También tiene esa parte en la de recordarnos que estamos a veces con alguna situación. Esta depresión estacional tiene estas características. Hay tristeza, pesimismo, la Navidad apesta, no me gusta, es puro manejo comercial, hay poca energía, lo que les decía, dan ganas de consumir carbohidratos, por eso el ponche seguramente está hecho como con mucho piloncillo, porque nos da el empujón de energía, y también los pensamientos de muerte y suicidio. Aunque esta no está suficientemente estudiada y algunos señalan que no existe, sí es interesante que conozcamos a nuestros estudiantes cómo acceden al invierno, a esta época en la que la unión familiar quizá no esté en todas las casas. ¿Qué se puede hacer? Ya sé que parece muy básica la primera indicación, pero en verdad lo hacemos pocos con nuestros hijos. No sé si en sus pasos con estudiantes, sé cómo lo hacen en el colegio, me han tocado ver cómo me invitan a esa parte emocional, de hablar cómo se sienten, de cómo nos sentimos en esta pandemia, de cómo nos sentimos amenazados y asustados. Conozco pocas familias que se hayan atrevido a tocar el tema de la enfermedad y la muerte. Así como cuando alguien de nuestros hijos está hablando de lo que pasó en la secundaria, de una actividad en un laboratorio, cuando salga el tema de, oye, la abuelita de mi papá, la abuelita de mi tío, bueno, la abuelita de mi compañero está muy enferma, tiene coronavirus, es el momento perfecto de hablar de cómo nos sentimos. Pero los ritmos enloquecidos que tenemos de actividad a veces nos hacen descuidar estos aspectos tan básicos. Preste especial atención a su bienestar durante los cambios de vida. Estoy refiriéndome el ingreso a la primaria, el ingreso a la secundaria. ¿Por qué? Porque ese ingreso sí puede ser muy gratificante, pero trae pérdida, y la pérdida puede traer tristeza y si se complica depresión. Cualquier situación que ustedes vean en sí mismos y en los estudiantes que puede tener pérdida, se tiene pérdida de la primaria a la secundaria, aún estando en la misma escuela, se tiene la pérdida del estatus infantil, ya no me tratan como niño, ahora tengo muchísimas materias. Algunas escuelas veo que hacen sexto grado como una simulación de primero de secundaria, entonces ponen varias materias para que el impacto de la secundaria no sea tan complicado. Hay formas en las que las escuelas se las ingenian para que esos tránsitos de edad no sean tan difíciles. Pasar de preescolar a primaria, sí, está súper padre, pero el preescolar se va a encontrar con pero el niño de primaria se va a encontrar con otro tipo de demandas. No, ya sé que en el preescolar no nada más hacen rondas y cantos y juegos, pero cambia la dinámica, hay una autoridad, hay tareas que hacer. Estos elementos donde nuestros hijos o estudiantes están haciendo una transición son en los que tendríamos que estar con particular atención, pasar tiempo con él, atreverse a hacer esto. Yo tengo mucha actividad, estoy llenísimo de trabajo en el consultorio, pero si mi hija pasa mucho tiempo con su tía, tener a la tía como, oye, ¿cómo has visto a mi hija? ¿Cómo la ves de estado de ánimo? Si por alguna situación yo no puedo estar, confiar en las personas que conocen, porque es posible que otras personas vean estados de ánimo que yo no estoy viendo, porque quizá yo también estoy desanimado, yo también tengo muchas actividades que hacer en el día y me queda poco tiempo. Protegerlo del estrés excesivo y si su hijo se ha autolesionado, pida ayuda. Nunca es una autolesión, nunca.
nunca es llamar la atención a una autolesión, nunca. Y vamos a pensar esto. Si autolesionarse fuera una llamada de atención, si el jovencito o la jovencita quiere llamar la atención, quiere decir esto, que ha intentado otros métodos de llamar la atención y no lo ha logrado. Y tiene que recurrir a uno en el que está incluso en riesgo su propio bienestar. Entonces, nunca es una llamada de atención, pero si fuera una llamada de atención, es una medida desesperada del adolescente para ser atendido, para solicitar ayuda, ya que nunca ha encontrado un ambiente o nunca ha podido, un ambiente que responda o nunca se ha atrevido a decir, me está pasando esto y necesito ayuda. Esas son algunas de las pistas que quisiera compartir con ustedes para iniciar un poco una pequeña conversación, una aclaración de términos. Por favor, maestros. Gracias, Enrique. La verdad es que fue mucha información. De lo que al principio me llamó mucho la atención y que me gustaría retomar con los papás que nos acompañan, es esto que tú como especialista sabes y ves. El primero que se entera es su amiguito, el segundo es el maestro y el último es el papá. Sí. Y a veces cuando los psicólogos piden una cita con un papá para informarle algo, sí, pero aquí en la casa no pasa. Y puede que no pase en la casa. Es real que no pase en la casa. Pasa primero con los compañeritos y luego con sus maestros. Entonces, esa es la importancia de tener esta relación de confianza y de actuar a tiempo, de decir, de aquí ya no pasa, porque ya estamos trabajando en equipo para ayudarte a salir. Otra de las cosas que me llamó la atención, lo que tú dices, es a lo mejor un síntoma el no querer prender la cámara. Ciertamente sobre todo los adolescentes, pues no les gusta, siempre se ven más gordos, más flacos, el granito, el pelo lacio, el pelo chino, lo que quieras. Pero independientemente de eso, es un síntoma de que no están contentos. Y el hecho de exigirles que la aprendan es una estrategia para decirles, estás con nosotros, estás aquí, estás a distancia, pero te estamos tomando en cuenta, eres importante para nosotros. Entonces son cosas que de repente en el día a día, en la escuela, vamos haciendo todos los adultos responsables, le hacen maestros, directores, coordinadores, maestros de educación física, porque nos importa cada vida, cada niño y cómo va creciendo en su etapa de desarrollo. Y bueno, finalmente, y ya para darle el micrófono a nuestro equipo de psicopedagogía, que seguro también tiene algunas anotaciones que comentar en lo que los papás nos ponen sus preguntas aquí en el chat. Esto que dices del sentido de pérdida que pudieran tener los niños que pasan, por ejemplo, a middle school, que dices, híjole, ya no me trataron como chiquito. Aquellos que se fueron en cuarto de primaria y regresaron ahorita a middle school, dices, ¿y en qué momento me perdí? O sea, si todavía me guiaban de la mano y me decían, vente mi vida, y ahorita sí ya no es vente mi vida, es hazlo porque ya te toca, porque ya eres un adolescente. Entonces, creo que es muy importante todo esto que nos dices y nos hace repensar nuestra forma de interactuar con los chicos. Jesús, ¿algún comentario? Yo quería comentar, maestra Claudia, Sí, adelante. una de las complicaciones que tenemos quienes usamos la pantalla para trabajar con la computadora con jóvenes es que cuando yo doy clase como estudiante, o soy profesor o estudiante, no me veo a mí mismo, pero en la computadora me estoy viendo a mí mismo y me estoy viendo cuán feo soy o cuán feo me siento. Y imagínense eso ahora en un adolescente o en un adolescente que está precisamente en la adaptación de su esquema corporal, de la aceptación de su rostro. Ese también es un asunto bien interesante que seguramente han visto ustedes pues el adolescente se está viendo a sí mismo y a veces puede ser no una imagen grata lo que me devuelve la computadora. Por lo menos desde su perspectiva, ¿no? Desde su perspectiva, sí, claro, seguro. Mira, nos Enrique, preguntan, ajá. ¿qué responder cuando tu hijo de 7 años te dice que se quiere suicidar, aunque la razón haya sido por pedirle que hiciera una tarea escolar? ¿Es esto que yo te decía al principio de que todo el mundo normaliza la palabra estoy depre o tiene un trasfondo? Siempre hay un trasfondo. Un niño de 7 años
¿Creen que un niño de 7 años ya saben, ya conoce el término suicidar, ya sabe que existe la posibilidad de que nos quitemos la vida? Pues con tanto videojuego y con tantos programas que de repente caen. Yo estoy, a lo mejor, quiero pensar que a los 7 años no sabemos cómo quitarnos la vida. Porque es un proceso difícil, ¿eh? Pero bueno, yo quiero pensar que a los 7 años no sabemos el método. Pero ya he visto en internet, en un periódico, he escuchado una conversación de mis hermanos mayores que son adolescentes, que tal personaje, que tal cantante se suicidó. Entonces, si dice, me quiero suicidar por esto, nunca está manipulando. Es una forma de pedir ayuda, de que algo lo está rebasando y no se le encuentra como, siempre pongo, no encuentro otra solución, siempre pongo en aprieto a mis estudiantes cuando hablo del suicidio, cuando les hago esta pregunta. ¿El suicidio es una salida, colegas? Sí, sí es una salida, pero hay otras salidas. Es decir, y entonces sí, sí, hijo, cuando a veces te sientes tan asustado, te da flojera, pues sí, te dan ganas de quitarte la vida. Pero hay otras soluciones. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy trabajando que tenga variedad de pensamientos y de respuestas, porque ahorita se va a encontrar con la frustración de la tarea de matemáticas, en la secundaria con la frustración de que la novia le dice que no lo quiere, en la preparatoria con la frustración de irse a los museos, a trabajos de equipo, y cuando seamos empleados con la frustración de que mi jefe me tiene trabajando muchísimas horas. Siempre va a haber una frustración, maestros, siempre. Lo que tenemos que habilitar a los jóvenes es a que tengan variedad de respuestas, porque sí, yo veo sus caritas cuando dije esto, sí, el suicidio es una salida, pero hay otras salidas, ¿eh? Y eso, la persona deprimida, ya no se le ocurren otras salidas, maestra Claudia. Eso es lo que hacemos nosotros como profesores, darles otras salidas. ¿Y cómo explicar a un niño de 11 años qué es el suicidio? ¿Cómo explicarle si escuchó nada más la palabra o creemos que solo la escuchó y no sabe realmente lo que es? Aquí mi respuesta que siempre doy a grupos de papás es con la verdad, pero la suficiente. Solo la verdad suficiente. No tienen que decirle que todo, no tienen que decirle lo que hace un veneno de ratas en nuestro cuerpo, cómo va destruyendo, y es una de las muertes más dolorosas, morir por un envenenamiento de rata. No tienen que decirle eso, tienen que decirle que hay situaciones, eventos que pueden causar que uno muera. Sí, solamente la explicación más sencilla, pero aquí viene lo más importante. Por cierto, Claudia, hija Claudia, ¿por qué me preguntas qué quiere decir suicidio? O sea, ya le di la explicación técnica de mi diccionario que tengo aquí enfrente. Pero lo que más me importa no es el término lingüístico. Lo que más me importa es por qué sacaste hoy esa palabra en la comida familiar, hijita Claudia. ¿Sí me explicó? Que yo la mayoría de nosotros me atrevo a decir, hija Claudia, deja de decir tonterías y sigue comiendo. Y se nos fue una oportunidad de que me estaba pidiendo ayuda y yo me amencé, maestra, y no supe pescar que me estaba pidiendo ayuda y solo lo descarté. Entonces los hijos no manipulan, al menos en estos temas que de salud mental, de pedir ayuda, de suicidio, piden ayuda de forma indirecta, maestra. Muchas gracias. Jesús. Ya, estaba ahí tomando unas notas para el chat del grupo de la sesión. Por allá noté un par de preguntas, déjame las busco. ¿Están aquí en el chat grupal? No, las anoté yo por mi lado. Enrique, ya nos comentaste algunas señales de alarma, algunos como focos rojos que conviene tener presentes como papás. Ahora, yo como papá, ¿cómo puedo distinguir entre un ánimo triste, una depresión o algo ya más alarmante, algo más de cuidado? ¿Cómo puedo
yo saber si puedo estar tranquilo con un proceso normal del adolescente o es algo ya más complicado que requiere un apoyo. Cuando ya no haya ninguna actividad que le llame la atención y el placer. Si está deprimido y no hace la tarea, pero cuando llega su amigo y se divierten y van al gimnasio y juegan videojuegos y está muy activo, no estaba deprimido Jesús. Tenía flojera. Porque la depresión jala parejo. Cuando uno está muy deprimido, te invito a París, Jesús, y vas a decir, esta iglesia de Notre Dame está vieja y oscura y húmeda, guácala. Ya no va a haber nada que te estimule, ni el avión, ni la emoción del aeropuerto, lo que sea. Esa es la clave. Cuando tengan a alguien que ya no lo estimula, o para decirle un término más, que ya no lo prende algo, la novia, la actividad deportiva, algo, cuando ya no lo prende algo, ya estamos pensando en que no está triste, está deprimido, Jesús. Si yo veo a lo mejor que mi hijo batalla para prender la cámara o a lo mejor no se quiere bañar o tiene cierto tiempo sin bañarse, pero hay una salida en puerta con la chava que le gusta y rápido con la regadera se baña y se pone así súper perfumado y súper elegante. Sí. Yo como papá puedo decir, Sí, claro, segurísimo, segurísimo, porque la característica las emociones son pasajeras. O sea, nadie está feliz todo el tiempo, nadie está avergonzado todo el tiempo, son pasajeras. Pero cuando se trastornan, ya no son pasajeras. Se me queda la tristeza para todo. Invítame a París, Jesús, invítame en coche, regálame lo que sea y ya no me importa. O sea, total, ya perdí dinero, ya lo que sea, ya me vale, ya no me importa. Esa es la principal con niños y con adultos, ¿eh? Cuando ya no haya nada que te prenda. ok, hay un aplanamiento, una pérdida de placer absoluta como Sí. todo el tiempo, todo el día. Sí. Ok, gracias, Así Enrique. es. Todo el tiempo y todo el día. Muchas gracias. El ejemplo del chavito que se emociona por la niña que viene a ver lo que va al rato al cine, ese no estaba deprimido. Ese tenía flojera por estudiar, por suerte, pero todavía lo anima la novia que va a conquistar al ratito. Justo en el chat nos comentan una experiencia que habla sobre la temporalidad. Los niños normalmente no tienen la conciencia muy clara de mañana, pasado, 3 meses, 6 meses, en verano, y eso se trabaja en la escuela. Por eso es importante también los días de la semana en kinder. Hay muchas actividades que hacemos en la escuela para irles creando esta conciencia de la temporalidad. Y bueno, la experiencia que nos comparten aquí es que ayudaron a su hijo ubicando la temporalidad. Ahorita estás enfermo, pero en abril vas a estar bien, no tendrías por qué tener repercusiones. Entonces todos tenemos momentos tristes, momentos de depresión a lo mejor, pero no quiere decir que sea para siempre. Y creo que ese es otro concepto importante, el ayudar a los niños a entender la temporalidad de las emociones. Así es. Decirle en este asunto, maestra Claudia, en el término que el niño entienda que va a pasar, que lo que se siente ahorita triste porque perdió su celular, va a pasar. Que tenga la noción de la temporalidad, pero cuando uno está ya deprimido, ya ni siquiera hay percepción del tiempo, ¿eh? Ya no ve uno que vaya a terminar esta situación de tanto dolor en la que estoy. Enrique, otra duda. ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo para que no se desconecte si aún el entorno nos exige cierto confinamiento porque los contagios se repuntaron, porque la cosa está un poco más delicada que antes afuera? ¿Cómo puedo hacer para apoyar a mi hijo en esta no desconexión? ¿En esta no desconexión con qué, Jesús? Con sus pares. Ah, ya. Es una pregunta bien delicada. Lo que he visto que están haciendo los papás de mis pacientes pequeñines, están generando espacios en el parque frente a su casa de estar con otros niños. En el espacio que es en el parque que es más o menos, bueno, es un espacio abierto, evidentemente, y no un grupo numeroso. Y estoy viendo que con los pequeñines está resultando esa oportunidad los está animando. Una de las cosas de las
de los elementos que nos está llevando a la depresión es que por muy grande que sea tu casa, Jesús, pasas de la casa, de la recámara al comedor y a tu estudio y a tu cuarto de música y ya, no hay estímulos, Jesús. O sea, es lo mismo. Eso deprime porque no estás estimulado. Lo que se está haciendo con niños o lo que yo estoy haciendo, tienen que ver cómo lo adaptan a su dinámica familiar, a su colegio. Lo que yo hago y que se les ocurre a ellos mismos es que se ven en un parque y conviven los chiquitos. Estoy pensando en niños chiquitos de 6, 7 años y conviven con 2 o 3 niños. Algunos papás los traen como astronautas, otros un poco más tranquilos. Esto ya tiene que ver cómo es cada uno, pero el regresarles un poco la conexión, porque la evidencia está mostrando que la computadora sí nos permite los aprendizajes, Jesús, pero la conexión emocional, al menos en los niños, todavía no se logra, ni en los adolescentes, ¿eh? Todavía no se logra. Entonces, buscar espacios de conexión a lo que cada familia quiera, en su parque, en la casa. Todos hemos hecho una trampita, ¿eh? En esta pandemia. Aquí han venido amigas de mis hijas y diciéndome, es que ellas sí se cuidan. Eso no lo sabe uno, pero todos hemos hecho trampita, estoy seguro. ¿Por qué? Porque escogí entre que esté aislada o que tenga por lo menos un par de horas con sus amigas, mis hijas, y que vuelvan a sentirse conectadas y encerradas en su recámara, echándose carcajadas. Ese, a lo mejor para ustedes ya es muy arriesgado haberlas traído a casa, pero con cada familia tiene que fomentar la reconexión hasta donde se lo permita su circunstancia. Obviamente, si yo viviera con un abuelo muy viejito, quizá no lo hubiera permitido, ¿eh? Pati, Listo para allá. adelante. Listo. Ay, ya va a llegar mi paciente. Va. Ay, perdón, mi micrófono. Yo una pregunta, ya más, ok, ya estoy detectando ciertas conductas en mis niños, ya estoy detectando que no hay este vínculo, no hay este interés, hay pérdida de apetito, o sea, ya veo más de estas señales de las que nos ha estado hablando, Enrique. Sí. ¿Qué es lo que debo hacer? O sea, me queda claro que muchas veces la respuesta es ir con el psicólogo, ¿no? O ir con el terapeuta, o ir con el médico, pero a mí me surge la duda de, a veces no vemos el grado de presión tal que necesita incluso un medicamento, ¿no? No estoy quitando de lado la importancia terapéutica, pero sí también el poder estar abiertos, que muchas veces sí se necesita que orgánicamente haya un apoyo. ¿En qué momento yo puedo acudir a un psiquiatra o quién es un neurólogo, un psiquiatra, a que un especialista que me diga ya es hora de medicarte o cuándo debo correr a hacerlo? O sea, estos pasos ya para este tratamiento. Cuando el terapeuta o el psicólogo escolar, como ustedes trabajan más en esta parte de directo con los estudiantes, detecta que la depresión quizá no sea reciente, sino que cuando ustedes investiguen la historia clínica con los papás, que ya había señales, cuando se divorciaron los papás, cuando pasó de primaria, de kinder a primaria, quizá que sea momento de que antes de que vaya al psicoterapeuta, vaya al psiquiatra, porque había elementos en el historial de depresión que ni siquiera habían registrado los papás hasta que lo comentan con la psicóloga escolar o orientadora, como sea su función. Eso sería, depende del historial de la antigüedad en ese historial de depresión. Y segundo, la aparición de conductas de autolesión, ese también es para considerarse. Autolesión quiere decir no jugar, no con la tapa de mi pluma Bic. Así se lesionan mis pacientes, pero difícilmente alguien se va a quitar la vida con una pluma Bic, maestra. Pero si es con el cúter de su exacto, ¿cómo se llama? Su navajita de su exacto. O el compás. Esa forma de autolesión sí requiere una intervención más inmediata y quizá médica, maestra. Qué importante eso que nos dice, porque sí puede detectarse en ciertos años que comiencen con estos juegos, ¿no? Sí. Gracias. No, maestra, pues gracias, ya. Les dejo seguramente ya a sus actividades. Yo también voy a mis pacientes. ¿Algo más, Jesús?
Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, por acceder a compartir con nosotros toda esta información que nos traes. Si llega a haber alguna otra duda, podemos contactarte vía correo o Sí, ok, tiene- nos podrás dejar, si tuviera alguna duda en particular, alguno de los papás, ¿nos podrás dejar tu correo? sí, claro. Enrique Romero 7807 @gmail.com. O si ustedes no tienen inconveniente en Facebook, me pueden seguir y siempre respondo. En Facebook estoy como Jesús Enrique Romero Juárez y tengo una parte dedicada de cápsulas de salud mental. Tengo las de suicidio, tengo de depresión, pequeños videos que hago de 20, 30 minutos, a veces ahí los van a ver y quizá les puedan dar alguna orientación o les puedo enviar bibliografía. Eso no es ningún secreto, las envío a quien lo necesite. Muy bien. Enrique Romero, 7807, ¿me confirmas? Sí, @gmail.com. Perfecto. Entonces lo pongo ahorita en el chat. Ah, ya lo había puesto Regina. Gracias, Regi. Y te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo. Te agradecemos tu disposición y cualquier cosa, pues estamos en contacto ahí vía correo, los papás y nosotros. Bueno, pues gracias. Gracias a ti. Los dejo porque ya tengo un paciente a las 7. Adelante. Muchas gracias, Enrique. Bonita noche. Gracias, papás. buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Gracias.